buenos días. Estamos en el programa número 80 de El Mundo desde el Sur, el programa que analiza las noticias y las relaciones internacionales. Mi nombre es Maximiliano Barbiosuna, estoy en Buenos Aires y como es habitual me acompaña mi amigo y colega Raimundo Greguar desde Santiago de Chile. ¿Cómo vas, Raimundo? ¿Qué tal todo? Hola Maximiliano, nuevamente nos encontramos, ya estamos a jueves 15, ¿no? Sí, jueves 15 de septiembre, contento porque este fin de semana son las fiestas patrias, así que preparándome para los festejos. ¿Algún tipo de celebración en particular vas a hacer? Sí, un asado, y también, bueno, aquí la gente también, yo no, pero la gente suele tomar alcohol, sale, baila, va a la fiesta. Yo haré un asado familiar y sería todo. Bien, siempre es bueno encontrar algún motivo y además un motivo de unidad entre los chilenos que han estado muchas veces tan divididos, ¿no? Sí, va a estar bueno eso. Una fecha en la cual la gente se une y también como santiaguino muy contento porque van a salir, se supone, cerca de hasta 2 millones de personas podrían dejar la ciudad. Ah, bien. Así, impulsa el turismo, va a ser feriado, ¿no? Feriado, absolutamente. Así que no se trabaja. Así que no, va a estar bueno y estaremos dispuestos a disfrutar. Te invitaría, pero creo que es muy caro venir a un asado desde tan lejos. No sé si este año, pero algún día podría ir y me sumo a los asados y a las celebraciones. Claro, y te esperaríamos con un Fernet. Exacto, muy bien. Igualmente, eso que dijiste de que no se trabaja, me imagino que lo dirás para otros trabajos, porque en el mundo desde el sur no se descansa. Nosotros seguimos siempre, pase lo que pase. Claro. Seguro, muy bien. Quería escuchar esto, muy bien. Sí, y a propósito de trabajo, ¿has estado viendo noticias, cosas que han pasado en el mundo? Por supuesto, sí. Voy a empezar con algo de nuestra región que pasó en Bolivia. Resulta que Evo Morales, el expresidente de Bolivia, acusó a ministros del oficialismo de orquestar un plan negro en contra de él y legisladores del MAS, ¿no? Del partido de Evo Morales. Campañas digitales de desprestigio, amenazas contra él y los legisladores, y culpó de esto a la derecha interna y externa. Él siempre ha culpado a la derecha de todos los males, pero ahora a una derecha interna. Así, sí. Pero no exceptuó al presidente Luis Arce de esta acusación, que ha quedado en una especie de medio de fuego cruzado, ¿no? Por un lado tiene a los sectores anti-Evo Morales dentro de su gabinete y por otro lado tiene al propio Evo Morales, con el que tiene una excelente relación, y ya hemos visto en otros programas que no es la primera vez que hay divisiones internas en el gabinete de Luis Arce por la figura de Evo Morales. Incluso el vicepresidente Choquehuanca se había manifestado en contra de Evo Morales, luego hubo una marcha que se los vio a los tres unidos, a Arce, a Morales y a Choquehuanca, como reconciliándose, pero bueno, parece que vuelve a haber tensiones internas en Bolivia. Sí, que bueno, hay que ordenar primero la casa para después poder gobernar bien, así que por el bien de Bolivia ojalá que se arregle todo este asunto. Exactamente. ¿Vos estuviste viendo alguna noticia? Sí, claro, por supuesto. Así como tú estabas con Bolivia, yo voy a hablar de Túnez. Hemos hablado en otros programas de Túnez y voy a decir una cosa solamente. Resulta que la oposición, la principal alianza de oposición, decidió que boicoteará las elecciones legislativas que se harán en diciembre. ¿Qué es el partido de Nagda? La alianza se llama Frente por la Salvación Nacional y uno de los integrantes justamente es Ennahda. Ellos, es un partido religioso. Sí, si no me equivoco. son islamistas que estuvieron en el poder y cayeron en desgracia, obviamente, como pasó con los islamistas en general en el norte de África. Llegaron al poder o tuvieron importantes avances, pero después fueron perdiendo apoyo. Claro, en Egipto recuerdo. En Egipto, en Marruecos, el Partido por la Justicia y el Desarrollo, los islamistas ganaron 2 elecciones legislativas y tuvieron a primer ministro. En Mauritania, en su minuto, los islamistas de Tahuazul llegaron al segundo lugar en las legislativas. Así que donde les fue muy mal fue en Argelia. Claro. Pero volviendo al tema, estas elecciones se van a hacer en diciembre y la gente se preguntará
¿Por qué van a boicotear? Claro, ¿por qué? Principalmente porque consideran que todo esto es anticonstitucional, porque el año pasado Sayed Kais, el presidente de Túnez, suspendió al Parlamento, elegido democráticamente, y luego realizó el referéndum constitucional, bastante polémico, del cual hablamos hace algunos programas atrás. Sí. Y además dicen que la ley electoral ha sido establecida al antojo del presidente y que las elecciones estarán bajo la supervisión de un órgano, aquí cito textual, de voto del presidente. Es peligroso esto, ¿no? Sí, lo ven como un presidente que está acaparando mucho poder, pero al mismo tiempo, ¿por qué la gente está votando por las cosas que aprecian, por las propuestas de este presidente? Principalmente por la corrupción del sistema político. Claro. Así que veremos qué pasa si finalmente se consolida este boicot y si se suman otras fuerzas políticas o no. Veremos qué sucede. Yo me quedo en Medio Oriente, en el Líbano, porque hoy se cumple 40 años de la masacre de Sabre y Chatila, en la cual cristianos maronitas, o sea, una milicia, asesinó a 3.000 palestinos con la mirada pasiva del ocupante israelí. Israel en este momento ocupaba parte del Líbano y dejó actuar a las milicias porque fue contra los refugiados palestinos, supuestamente en venganza por el asesinato del presidente electo Bashir Gemayel, que había sido asesinado aparentemente por miembros de la OLP Palestina, ¿no? El partido de Yasir Arafat. Así que bueno, hubo 3.000 muertos en los campos de refugiados palestinos en el Líbano y bueno, recordamos esta tremenda masacre cometida por la guerrilla cristiana con el visto bueno de Israel. Sí, Quería recordar esto. Sí, viene bien conmemorar esta fecha porque no se debe olvidar lo que ha pasado en el pasado y lo que ha ocurrido en el pasado y ojalá que nunca más haya algo así. Seguro, sí. Yo tengo una noticia también positiva. Bien. Porque resulta que en Etiopía los rebeldes del Tigray anunciaron que están dispuestos a negociar un acuerdo de paz para el país. Bien. Así que después de tanto, ya van 3 años, ¿no? de guerra. En realidad van 2. En noviembre serán 2 años. Ah, pensaba que era 2019, no, fue 2020, claro. Sí, 2020. Y es muy, muy importante porque lo anunció el gobierno del Estado regional de Tigray, que están dispuestos a participar en un proceso de paz serio, pero que se realice bajo el alero de la Unión Africana. Sí. ¿Ya? Bien, es positivo. ¿No? Sí, es positivo, pero hay que tomar en cuenta que ellos no quieren a cualquier mediador. Y también mencionan que están dispuestos a respetar un cese al fuego inmediato y aceptado por ambas partes. Esto con el fin de hacer un gesto y crear una atmósfera propicia para estas negociaciones. Claro, no quiere a cualquier mediador porque recordemos que este gobierno se lleva muy bien con Eritrea, los rebeldes del Tigray están en contra de Eritrea, ¿no? Sí. Y sí, justamente, yo creo que también yo creo que aquí hay un guiño hacia las potencias externas como Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, que participaron, por ejemplo, en el acercamiento entre Eritrea y Etiopía. Claro. Entonces yo creo que quieren algo, y además yo creo que quieren algo africano yo estoy de acuerdo, conflicto africano, solución africana con socios africanos. Muy bien. Así que muy buena noticia, Maximiliano. Bien. Bueno, creo que ya terminamos con las noticias del día, ¿no? Vamos directamente después de la pausa al primer análisis. Sí, y va a estar muy interesante porque al parecer nos va a hablar algo sobre China. Sí, voy a hablar del auge de la figura del presidente chino Xi Jinping. Suena bastante interesante, así que bueno, con mayor razón iremos a la pausa para descansar un poco y después ya volver con esto. Bien, cómo no, adelante.
Estamos de regreso ya con el segundo bloque del programa número 80. Solo quedan 20 programas para el programa número 100. Maximiliano, ¿qué está pasando en China y específicamente hasta qué nivel ha escalado la figura de Xi Jinping? Bueno, resulta que el presidente chino está realizando su primer viaje al exterior desde que comenzó la pandemia. Mira. Sí, eligió Kazajstán y luego se va a desplazar a Uzbekistán, creo que ya debe estar llegando, o si no llega en estas horas, llegará mañana, porque ahí se va a realizar la cumbre de la OCS, es decir, de la Organización de Cooperación de Shanghái, que es un organismo geopolítico muy importante que agrupa a la mayoría de los países de Asia Central, China, Rusia, India, Pakistán e Irán. Así que es muy, muy importante a nivel continental. Sí. Allí en Uzbekistán se va a encontrar con Vladimir Putin, Xi Jinping. Y recordarle a la gente que Kazajstán y Uzbekistán además tienen un rol fundamental en las rutas y finalmente en el comercio de gas y petróleo también. Claro. Sí, por eso eligió Kazajstán, porque es parte de la nueva ruta de la seda china, en el cual China pretende reforzar la conectividad con ferrocarriles, oleoductos, como dijiste, rutas, puertos, aeropuertos, etcétera, ¿no? Y fortalecer el comercio. Y Kazajstán le aporta petróleo, porque las industrias chinas necesitan el petróleo, uranio para la industria nuclear china, cobre. Digamos, es un aliado muy importante Kazajstán para China. Va a aprovechar en este momento, en esta reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái, que se va a realizar en Uzbekistán, va a aprovechar que Rusia en este momento está ocupada en la guerra de Ucrania para aumentar su influencia política y económica en Asia Central. Además, también sale de China porque sabe que tiene el orden interno asegurado, y esto es muy importante porque el mes que viene se va a realizar la elección del nuevo presidente chino. Se va a reunir el comité del Partido Comunista y es muy probable, yo diría, podría adelantarlo, que lo van a reelegir por tercera vez de manera inédita a Xi Jinping, que él mismo cambió, o en realidad él mismo no, fue el partido que cambió el límite de 2 mandatos y va seguramente a ir por un tercer mandato. Y antes de irse de China en estos años ha construido un poder interno muy importante, no solamente dentro del Partido Comunista Chino, sino también una gran influencia sobre el ejército y en los principales puestos de poder en el gobierno chino. Entonces se va con la casa en orden. Claro, es fundamental eso. Claro, sí. Su prioridad es la Organización de Cooperación de Shanghái, el dominio sobre Asia Central por sobre Rusia, aunque sean aliados estratégicos en esta zona del mundo, establece una relación de poder, de mayor poder sobre Rusia, y luego controlar el Partido Comunista Chino. Esto no significa que China no tenga problemas internos. Los tiene, de hecho. Los tiene, y tiene varios problemas, y algunos son problemas imprevistos. Uno de ellos es la visita de Nancy Pelosi a Taiwán, ¿no? La legisladora, la jefa de la Cámara de Representantes, Cámara de Representantes, ¿no? De Estados Unidos, si no me equivoco. Me parece que ese es el nombre, pero no estoy seguro. Sí, que viajó a Taiwán, se produjo una crisis diplomática y luego China a los pocos días estableció una enorme maniobra militar rodeando la isla de Taiwán como demostración de fuerza, pero quedó ahí, la tensión quedó ahí. Se agudizó un poco con Taiwán y con Estados Unidos, pero no pasó a mayores. Bueno, otro de los problemas que tuvo es, por ejemplo, el crecimiento económico. Este año no va a ser como se esperaba. Este año va a ser del 4% y se esperaba un 6%. En el segundo trimestre del año creció solamente un 0,4%. Es muy poco para China, ¿no? Que venía recuperándose de la pospandemia. También es curioso lo que está sucediendo en China, es algo que yo no entiendo realmente. ¿Cómo puede ser que aíslen aún ciudades con la política del COVID-0, un país que
produce vacunas, que en todo el mundo ya las medidas restrictivas se han levantado prácticamente en su totalidad. Sí, lo de Es China, muy raro lo de que China, China perdón, sí, perdona, es que es muy raro lo de China con el COVID. Claro, es muy raro lo del origen y es muy raro lo de cómo se mantiene. Y con esto no quiero hablar de ninguna teoría conspirativa en la cual no creo. No, Lo sí. del origen del COVID. Sí, es que la verdad que nadie en el mundo, nadie. Hay países donde se ha flexibilizado el uso de la mascarilla, lo que tú quieras, pero nadie está con cuarentenas, y menos de ciudades enteras. Claro, como Shanghái, por ejemplo, hace poco. Entonces yo creo que aquí efectivamente hay un ejemplo de cómo, opinión personal, el gobierno está usando esto para controlar aún más a la gente. Yo creo que no tiene otra explicación. Sí, puede ser, pero si uno lo viera sobre Hong Kong, sobre Xinjiang, sobre el Tíbet, o sea, regiones separatistas, donde hay convulsiones internas, pero Shanghái, me extraña, es uno de los centros financieros más importantes de China, y comerciales también, muy raro, no sé, no lo logro entender, va a haber que investigar. Sí, es llamativo. También Quizás, claro, perdón, el desempleo... Perdón, decime. No, quería pasar, quizás quieren ponerse el parche antes de la herida. Puede ser que haya algo ahí, nosotros no lo sepamos, puede ser, es buena observación esa, sí. El desempleo juvenil creció al 20% en el mes de julio en China, es muy alto. Mucho. Así que, claro, bueno, pero además, como digo yo, dije recién, ¿no? Fortaleció su figura interna y ahora está estableciendo unos juegos militares, digamos, unas maniobras militares con 50.000 soldados en conjunto con Rusia. En Rusia se van a realizar las maniobras militares Vostok 22, en el cual van a participar varios países, inclusive también India, lo que no deja de ser positivo para la integración de estos países que siempre están en tensión fronteriza. Y además China y Rusia tienen planeado realizar maniobras conjuntas alrededor de las Islas Kuriles. Eso es importante porque esto es en el mar de Japón, o sea, es muy cerca del territorio japonés, son unas islas que reclama Japón, se las reclama a Rusia, que las perdió luego de la Segunda Guerra Mundial, y es un motivo de disputa entre Japón y Rusia, al cual ahora además se une China, así que la figura no solamente de Xi Jinping se vio acrecentada con un gran poder interno en el partido, en el gobierno, en el ejército, sino también esa figura de peso la transporta hacia el resto de Asia, en la Organización de Cooperación de Shanghái, en el Pacífico, desafiando a Japón, a Taiwán, y incluso, a pesar de que sea aliado, pienso que se pone una posición de poder con respecto a Moscú. Así que bueno, brevemente quería referirme a este auge de la figura de Xi Jinping y también de China, pese a que tenga sus problemas también, ¿no? Sí, yo creo que es importante lo que mencionas, digamos, especialmente en torno a la figura de Xi Jinping, ¿no? Todo apunta por lo que comentas que él tiene, no sé si en forma premeditada o no, como reforzar su figura personal. Sí, yo creo que sí, por una cuestión interna. Ahora viene la elección del presidente por parte del partido y siempre triunfa el que tiene más poder. Es así, es una elección interna dentro del partido y bueno, se descarta que va a ganar. Así que ha funcionado su estrategia. Sí, y veremos qué implicancias tiene esto en la geopolítica internacional. Así es, sí. Y muy lo seguiremos de cerca. Sí, muy interesante, siempre estamos siguiendo lo de China, que bueno, es uno de los grandes del mundo, así que todo lo que ocurra con China siempre va a tener un interés especial. Exacto, sí. Y ahora, si te parece, después de la pausa, pasamos al siguiente bloque. Sí, nos iremos ahora a una pequeña pausa, un pequeño descanso, y a la vuelta estaremos con el último análisis del día, que tiene que ver con Israel. Ajá. Sí. Bueno, nos dejas el suspenso. Israel y veremos qué más. Veremos qué más a la vuelta de la pausa. Bien. Dale, adelante.
Continuamos con El Mundo desde el Sur, programa número 80. Como dijo Raimundo antes, faltan 20 para el 100 y recordemos que dijimos que lo íbamos a hacer juntos desde las Islas Salomón. Exactamente, me llamaron ayer de hecho para decir que la reserva ya está todo bien. Bien, va encaminado eso, que va a estar bueno. Sí, dijeron que les gustaba tanto el programa que va a ser todo gratis. Invitación de la casa. Bien, yo creo que porque no nos entienden, no entienden el idioma. Seguramente, pero al menos eso es lo que me dijeron a mí. Dijeron, serán bienvenidos y gratis. Bien, me gusta eso. Bueno, como nos habías adelantado, ¿qué nos vas a hablar de Israel específicamente? Vamos a hablar sobre los avances que ha tenido Israel en la diplomacia con el mundo árabe musulmán. Entendiendo como mundo árabe musulmán los países que caen dentro de lo que se llama un país árabe o un país musulmán, es decir, países que tienen mayoría o minoría de árabes o mayoría o minoría de musulmanes, pero que finalmente están relacionados y son miembros de la Liga Árabe, de la Organización de la Conferencia Islámica, etc. Bien. Esto a propósito de los acuerdos de Abraham, firmados ya hace algún tiempo atrás, entre Israel y, originalmente Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, después se unió Sudán y luego Marruecos. Así es. Que se unen a Egipto. Fue 2020. Sí, ¿no? 2020, a fines de 2020. Sí. Y que se unen a Egipto y a Jordania, que tienen relaciones con Israel hace ya varias décadas atrás, especialmente Egipto. Claro. Sí. Así que quise ver un poco cómo, desde ese entonces, qué ha pasado con Israel, si ha tenido algunos avances o no. Entonces, bien, ¿y a qué conclusión llegaste? Que sí, no tal vez tanto como esperaba Israel, pero que podríamos decir que los avances se pueden ver reflejados, se reflejan en la consolidación poco a poco de los nexos, especialmente comerciales, por ejemplo, o tecnológicos. ¿Ya? Vamos entonces a ver brevemente por país. Sí. Egipto, un país con el cual ya tiene relación hace muchos años, así que no vamos a profundizar mucho, pero se había anunciado hace algunos meses atrás que a partir de septiembre se iba a exportar gas hacia Europa, gas israelí, hacia Europa desde Egipto, pasando por Egipto. Bien. Y además, y eso lo conversamos hace algunas semanas o un mes por ahí. Sí, me acuerdo que lo contaste acá. Sí, el acuerdo, ¿no? De venderle gas a Europa. Lo firmaron Egipto, Israel y la Unión Europea. Así que, bueno, claramente ahí esta diplomacia del gas está funcionando a la perfección. Bien. Después vamos a ir al Líbano, muy cerquita. ¿Por qué? Porque Israel y Líbano están dialogando hace ya desde el año 2020. Ya llevan 5 rondas de negociaciones para definir los límites marítimos. Sí. Ambos países tienen diferencias por mar territorial, por espacios marítimos de unos 860 kilómetros cuadrados, que son ricos en gas y petróleo. Claro. Lo positivo es que, aunque todavía no llegan a algún acuerdo, sí están negociando. Y aquí se ve que la diplomacia de Israel ha tenido un avance, porque al menos se ha logrado sentar con un país árabe para negociar sus problemas. Claro, y un país como Líbano, cuyo gobierno también está conformado por un enemigo de Israel, que es Hezbollah. Exactamente. Así que podríamos decir que es un pequeño triunfo, porque logra que un Estado árabe lo vea como un interlocutor válido para dialogar y solucionar un conflicto. Así es, sí. Seguimos en Medio Oriente, Maximiliano. Bien. Turquía. Lo vimos hace un par de programas, que Turquía no solo firmó un acuerdo sobre aviación, que era el primero que firmaban ambos países desde 1951, sino que después ambos países anunciaron el restablecimiento y la normalización de las relaciones diplomáticas. Bien. Así que claramente esto es un avance. Claro.
fomentado por la rivalidad que hay con Irán, porque Turquía e Israel tienen un problema diplomático con Irán. Sí, últimamente entre Turquía e Irán hay bastante entendimiento. Sí, ha ido bajando la disputa. Sí, tienen la disputa en Siria, que es muy grave. Sí. Y bueno, Turquía, afectado por su crisis económica y financiera, está haciendo las paces con países con los cuales ha tenido disputas. Egipto, Israel, y también incluso ha tenido algunas negociaciones con Grecia. Después, vamos a ir un poquito más lejos a la península arábiga. Vamos a ir a Emiratos Árabes Unidos. En octubre del 2020 se anunció que se va a crear un oleoducto que transportará petróleo de Emiratos Árabes Unidos hacia Europa. Además, no sabía eso. Sí, además el acuerdo comercial entre Emiratos Árabes Unidos e Israel ha hecho que aumente la balanza comercial entre ambos estados. Y, por ejemplo, las exportaciones israelíes hacia Emiratos Árabes Unidos han subido en un 13% en los últimos 2 años. Además, se han registrado 500.000 turistas israelíes en Emiratos Árabes Unidos desde que se firmó el acuerdo. Claro, sí, detrás de ese acuerdo no había solamente una buena intención política, sino algo económico, algo que no está mal, digamos. Sí, y de hecho han firmado una serie de memorándums de entendimiento y acuerdos menores sobre temas como cooperación tecnológica, también mucho de empresas que van a ir a funcionar a Emiratos Árabes Unidos. O sea, han ido avanzando también en asuntos militares, como la compra y venta de drones. Así que también. Y después nos vamos a ir a Marruecos, ya bastante más lejos. Sí. País que también fue el último en normalizar relaciones con Israel y establecerlas más bien. Y fíjate que esto ha significado que haya diversos ministros de Israel hayan viajado a Marruecos. Y de ministerios bastante importantes. Estamos hablando de relaciones exteriores, economía, defensa e interior. Además, sí, además esto se ha reflejado y se ha plasmado con acuerdos en áreas tan diversas como deportes, militar, comercial, educación, economía e industria. Bien. Además, ya para terminar esto de Marruecos, el 6 de septiembre, hace unos pocos días, la ministra de Economía e Industria de Israel dijo que Israel abrirá una oficina comercial en Marruecos en 2023. Bien, para profundizar los lazos comerciales. Aquí, al igual que en el caso de Emiratos Árabes Unidos, no lo voy a mencionar porque es mucho detalle, pero se han firmado también memorándums de entendimiento y acuerdos en otras materias, y se está estudiando la cooperación en diversos asuntos también. Así que, entre ellos, por ejemplo, hay vuelos directos que operan desde Tel Aviv a Casablanca, en Marruecos. Claro. O sea, se ha reducido a nivel regional la tensión, por lo visto, porque hay un deshielo también desde hace rato con Arabia Saudita. Claro, también, que se supone que es un candidato a eventualmente reconocer y establecer relaciones con Israel. Para terminar, voy a decir 2 cosas. Primero, en agosto de este año, una delegación israelí viajó a Indonesia. Lo hicieron todo medio escondido. ¿Cómo eran ¿cómo eran las relaciones entre Israel y Indonesia? No hay vínculos diplomáticos. Claro. Por lo tanto, todo esto fue medio escondido, camuflado. Por ejemplo, los israelíes que viajaron tenían doble nacionalidad. Entonces, para que pasara desapercibido esto, se ve claramente que es un movimiento subterráneo. Pero es primera vez que viaja una delegación israelí a Indonesia. Y lo otro, yo quería mencionar que el avance diplomático de Israel ha estado muy ligado a el tema del gas. Y aquí voy a mencionar un par de cosas súper rápido porque no quiero extenderme mucho, porque ya estamos bien de tiempo. Entre otras cosas, Israel enviará gas a Egipto a través de Jordania. Israel fue uno de los fundadores del Foro del Gas del Mediterráneo Oriental, en el cual hay países árabes como Jordania, Egipto y Palestina. El 15 de junio de este año, lo que mencionaba antes, el acuerdo firmado entre la Unión Europea, Egipto e Israel para enviar gas.
se está dialogando por un posible gasoducto Turquía-Israel para exportar gas a Europa, ¿ya? Y también en junio de este año, una delegación de negocios de Egipto viajó a Israel, lo cual no ocurría hace 10 años. Además, por si fuera poco, lo vimos un tiempo atrás, se armó el foro de Negev, en el cual participan Bahrein, Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Marruecos, ¿ya? Uh-huh. Y bueno, Israel se ha unido a esta alianza que han formado Egipto y Emiratos Árabes Unidos. Lo que falta por ver, Maximiliano, si va a haber avances de Israel con países relevantes, por ejemplo, Irak, Siria, con el Consejo de Cooperación del Golfo. Sí, es verdad. Bueno, si me pedís una opinión personal, yo creo que con Siria va a ser muy difícil. Siria apoya también a Hezbollah, igual que Irán. También dijiste que otro país, Irak. Habría que ver Irak si eso no es un motivo de división interna. Está con muchos problemas, lo hablamos en programas anteriores, Irak. Y hay que ver si los pro-iraníes, que es un sector bastante importante del parlamento iraquí, lo acepta. Y nombraste otro país. ¿Cuál era el otro país? No, el Consejo de Cooperación del Golfo. Sí, recuerdo cuando hace casi 10 años Israel abrió una embajada virtual por Twitter. Abrió una embajada virtual, el cual tiene una cuenta de Twitter que es relaciones entre Israel y el Consejo de Cooperación del Golfo. Así que fue algo bastante curioso. Yo la seguí en ese momento y se empezaba a abrir la puerta, en el cual, bueno, ya tiene relaciones con Emiratos Árabes y con Bahrein. Así que de a poco va avanzando. Es muy probable que después tenga relaciones con Qatar, con Arabia Saudita en el futuro, ¿no? Sí, aparte que como mencionamos en programas ya que están bastante atrás en fecha, digamos, están estos proyectos del corredor de India con el Mediterráneo, y que en una parte este trayecto va una línea ferrocarril que va a unir justamente a Emiratos Árabes Unidos, Jordania e Israel, incluso creo que pasando por Arabia Saudita. Así que hay que seguir atento, con mucha atención a este tema. Claro. Sí, bueno, se viene una movida geopolítica interesante a nivel regional entre Israel y los países árabes, incluyendo también a la India, por lo que acabas de nombrar, y a Turquía. Así que no son países árabes, pero también entran dentro de esta movida geopolítica. Sí, que bueno, muy interesante, lo seguiremos. Y ahora, bueno, te invito a dejar a nuestros oyentes, a dejarle los oídos libres a nuestros oyentes y llegar al fin de este programa y agradecerles que nos hayan acompañado y que se suscriban, por supuesto, al canal de YouTube del Mundo desde el Sur, que compartan el programa en las redes si les interesó y bueno, que nos dejen comentarios, por supuesto. Exactamente, así que yo me sumo a tus palabras y además de eso le deseo un muy buen fin de semana a todas las personas que semana a semana nos escuchan, y para ti también, Maximiliano, que mañana sea un buen día y que tengas un excelente fin de semana. Bueno, muchas gracias, un placer como siempre haber hecho este programa con vos y bueno, felices fiestas patrias por allá para los chilenos y que bueno, que disfruten de esta fecha en la cual bueno, se van a estar más unidos, por lo menos por un rato. Así es. Viva Chile, viva Argentina y viva el mundo. Sí, así es. Bueno, gracias por acompañarnos. Hasta pronto.